Bienvenidos a esta última semana de aprendizaje invertido. El camino realizado ha sido muy motivador para su servidor, quien ha mediado este proceso de aprendizaje audiovisual, y espero que para ustedes, para quienes ha sido diseñado, que nos permita a todos, tanto ustedes como yo, tener un conocimiento oportuno para aplicar el aprendizaje invertido en el aula. Aplicar aprendizaje invertido, como aplicar cualquier otro modelo y método pedagógico, requiere de una guía básica de estructura que nos permita definir todo el proceso, como un camino válido que sea recorrido de manera fructífera por docentes y estudiantes. A continuación, me permito presentarles un modelo guía que nos oriente en cómo aplicar todo lo aprendido hasta este punto. En el portal académico que aloja este MOOC, encuentra el modelo guía para poder preparar nuestras clases invertidas. Consideremos los elementos o nodos más importantes para su desarrollo. Número 1, la asignatura. Cada actividad a implementar responde a la asignatura o contenidos que forman parte del programa académico que como docentes desarrollamos. Número 2, el tema y la actividad. El tema, que responde al contenido, requiere de una actividad puntual, concreta, referencial al tema y que sea posible desarrollar. Si bien es cierto, es importante que los estudiantes aporten en la selección de actividades, sin embargo, el docente, como facilitador del proceso, de acuerdo al contenido previsto, propone muy puntualmente la actividad a desarrollar. Número 3, el indicador de logro. El indicador de logro pedagógicamente es clave, dado que la metodología de evaluación responderá al logro que esperamos los estudiantes alcancen desarrollando la actividad de aprendizaje que fortalezca su conocimiento y aplicación. Considerando los 3 momentos del aprendizaje invertido antes de la clase, durante la clase y después de la clase, ¿cómo creamos la actividad? Número 1. Antes de la clase. Prevea como docente todos los contenidos que el estudiante debe conocer para que llegue preparado a la clase y pueda participar creativamente en la actividad a desarrollar. Estos contenidos se presentan mediante objetos virtuales de aprendizaje, presentaciones, mapas mentales, infografías, documentos de lectura y sobre todo el recurso audiovisual, que es clave en el aprendizaje invertido. El docente en este punto debe asegurarse una tarea específica de curación de contenidos. Seleccionar de la web los contenidos más concretos que respondan al tema que fundamenta la acción de aprendizaje invertido. En aprendizaje invertido, lo fundamental es convertir la información en conocimiento para aplicarlo en el desarrollo de la actividad durante la clase y que los resultados puedan ser compartidos. La curación de contenidos, por su parte, es un procedimiento que podría sintetizarse en un método conocido como las 4 S. Este método consiste en 4 fases consecutivas. La primera fase se centra en la búsqueda de las mejores fuentes de información sobre la temática objeto de curación. La segunda fase se dedica a seleccionar las informaciones más relevantes. En la tercera fase se aplican distintas formas de caracterización de la información, con el objetivo de aplicar un método de curación concreto, agregación, síntesis, elevación, mezcla o cronología, y editar los contenidos con el formato más adecuado al mensaje. Por último, en la cuarta fase, tiene por finalidad compartir el contenido curado, aportando así un nuevo valor al grupo de estudiantes.
El docente de aprendizaje invertido y su tarea de curación puede presentar 3 perfiles o niveles de curador de contenidos. Nivel 1. Usuario de objetos virtuales. Es el docente que realiza procesos de investigación cualificada en la red para seleccionar los mejores objetos virtuales de aprendizaje que sean aplicables a la actividad a desarrollar. Siempre recuerde mantener y adjuntar las referencias bibliográficas y gráficas del material. Nivel 2. Curador de objetos virtuales. Es el docente que después de la investigación virtual edita, mejora, retoca, concretiza objetos virtuales de aprendizaje para crear un nuevo material ad hoc a la necesidad de la actividad de aprendizaje invertido. Siempre recuerde mantener y adjuntar las referencias bibliográficas y gráficas del material y el dato de ser usted como docente un editor del material publicado. Nivel 3. Creador de objetos virtuales. Es el nivel más alto de un curador, dado que más allá de curar técnicamente, es un experto en creador de objetos virtuales de aprendizaje. Realiza videos propios, crea presentaciones altamente efectivas, diseña mapas mentales, infografías y diversos materiales gráficos para el aprendizaje, escribe documentos según su expertise temática y sobre todo puede firmar todos los objetos virtuales de aprendizaje como propios. Un dato significativo es que pueda generar una viralización de los mismos para aportar a la gran comunidad virtual de aprendizaje. Recuerde que será clave en el proceso de investigación y curación proponer objetos virtuales de aprendizaje que atiendan los estilos e intereses propios de los estudiantes. Durante la clase, publique su actividad con todo el proceso instructivo lo más claro posible de lo que los estudiantes deben realizar en la actividad de aprendizaje. Para esto es clave el uso de una plataforma académica adecuada en que los estudiantes pueden tener todo el material de estudio previo, todo el proceso instructivo para el desarrollo y los espacios propios para publicar y viralizar los resultados de la actividad. Organice el grupo de estudiantes en equipos de trabajo donde tengan los roles propios que caracterizan el aprendizaje cooperativo. Considere para esta organización, por ejemplo, los estilos de aprendizaje de VARC, que aprendimos en los videos previos. Y también sugerimos otros estilos de aprendizaje a partir de la teoría de Felder y Zimmermann. Los estudiantes sensoriales e intuitivos. Sensorial implica observar y recopilar datos a través de los sentidos. Intuición implica la percepción indirecta a través del inconsciente, la especulación, la imaginación, las corazonadas. Esta teoría propone un segundo estilo de aprendizaje. Los estudiantes visuales y verbales indican estas características la forma en que las personas reciben información y se pueden dividir en 3 categorías o modalidades. Las formas visuales, vistas, cuadros, diagramas, símbolos. Las formas verbales, sonidos, palabras. Y las formas sinestésicas, el gusto, el tacto, el olfato. Explica la teoría que el aprendizaje visual y auditivo, ambos tienen que ver con los procesos de aprendizaje que perciben la información y el aprendizaje sinestésico tiene que ver tanto con la percepción como el gusto, el tacto, el olfato. Así procesan la información. Un tercer modo de aprender de esta teoría son los estudiantes activos y reflexivos. Estos perciben la información y el conocimiento en 2 categorías, la experimentación activa y la observación reflexiva. Experimentación activa implica hacer algo con la información en el mundo externo, como discutirlo, explicarlo o probarlo de alguna manera. Y la observación reflexiva implica examinar y manipular la información introspectivamente. Y el cuarto estilo de esta teoría son los estudiantes secuenciales y globales. En aprendizaje invertido, este estilo o modelo de aprendizaje es clave. Los estudiantes siguen los procesos de razonamiento lineal
en la resolución de problemas y pueden trabajar con el material incluso cuando solo tienen una comprensión parcial o superficial de la misma. Los aprendices globales tienden a aprender de forma fragmentada. Pueden sentirse perdidos por días o semanas en que no pueden resolver problemas sencillos o mostrar la comprensión más rudimentaria hasta que de pronto hacen las cosas. Como por ejemplo los destellos de bombillas y todo el rompecabezas finalmente se junta para lograr un aprendizaje significativo. Otra forma sugerida para organizar los equipos de aprendizaje es el uso de inteligencias múltiples, con la que los estudiantes organizados según su inteligencia dominante encuentren un espacio adecuado para una participación homogénea, activa y creativa. Recuerde organizar el antes de la clase y durante la clase siguiendo los niveles de la taxonomía digital de Bloom que aprendimos en videos anteriores. En la actividad durante la clase, el elemento esencial, clave y preponderante es la actividad creativa. Más que repetir contenidos, los estudiantes crean un nuevo concepto o resolución de un problema o dominio de un reto con el conocimiento aprendido. Proponga métodos de evaluación actuales en que se involucren los estudiantes mediante algunas fórmulas evaluativas como la autoevaluación, la coevaluación, la evaluación de los diversos equipos, la evaluación democrática y la evaluación del proceso diferente a la evaluación del resultado. Es muy objetivo, pedagógico y metodológico proponer rúbricas de evaluación, preferencialmente rúbricas analíticas, para que los estudiantes conozcan previamente cómo serán evaluados en la actividad que están desarrollando. Y usted, docente, como facilitador del proceso, promoviendo que los estudiantes se evalúen. Como docente, dejémonos un porcentaje no condicionante para aportar en el proceso de evaluación. Como se realiza en los espacios de creatividad, la aportación y evaluación de todos al resultado motivará más a los estudiantes. Y después de la clase, tercer momento del aprendizaje invertido. Una actividad muy oportuna, considerando el aprendizaje en ambientes virtuales y aplicable aprendizaje invertido, es proponer diversas formas de test digitales después de la clase, para que una vez realizada la actividad según los conocimientos aprendidos, el docente pueda medir la comprensión y aplicación de estos contenidos de manera individual. Los tests digitales, que implican muchas formas de preguntas, de selección única, múltiple, asociativa, distintiva, selectiva, etc., pueden programarse con un tiempo determinado que mida si realmente el estudiante había estudiado previo a la clase. Y más aún, proponga un test digital en que el estudiante, sin la presión de responder memorísticamente, lo haga teniendo a mano los objetos virtuales de aprendizaje y promueva una competencia investigativa del contenido al realizar el test digital. El docente del siglo XXI, para estar en sintonía con las exigencias educativas, sociales y culturales, debe procurar desarrollar continuamente 5 competencias claves: competencia tecnológica, comunicativa, pedagógica, de gestión e investigativa. En sintonía con el aprendizaje invertido, subrayo 2 competencias propias del método. Competencia tecnológica. Esta competencia se puede definir como la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y su utilización en el contexto educativo. Así, el docente cultiva su perfil como explorador en un amplio espectro de herramientas tecnológicas, su perfil como integrador de estas herramientas en los procesos educativos e innovador,
porque promueve el conocimiento por medio de ambientes virtuales y busca solucionar problemas y retos adecuados al contexto del estudiante. La competencia comunicativa se puede definir como la capacidad para expresarse, establecer contacto y relaciones en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica. Con esta competencia, el docente cultiva su perfil como explorador en canales y lenguajes propios de las tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Su perfil como integrador del trabajo colaborativo en redes y comunidades de aprendizaje. Y por último, su perfil como innovador en la producción de espacios virtuales y medios digitales propios del lenguaje de las tecnologías de aprendizaje y comunicación. A partir de estas competencias, distingamos el perfil del docente y estudiante desde la base tradicional a las cualidades que requiere el aprendizaje invertido. Antes de clase, en el método tradicional, los alumnos leen y realizan ejercicios y el profesor prepara una explicación. Antes de clase, en aprendizaje invertido, los estudiantes son guiados por un módulo que pregunta y recopila respuestas. El profesor prepara actividades diversas y enriquecidas. El comienzo de la clase en el método tradicional, los estudiantes tienen poca información sobre lo que se aprenderá. El profesor asume lo que es importante y relevante. El comienzo de la clase en aprendizaje invertido, los estudiantes tienen preguntas concretas en mente para dirigir su aprendizaje. El profesor puede anticipar dónde los estudiantes tendrán las dificultades. Durante la clase en el método tradicional, los estudiantes intentan seguir el ritmo. El profesor lleva a cabo la lección a lo largo del material preparado. Durante la clase en aprendizaje invertido, los estudiantes desarrollan las competencias que deben adquirir y el profesor guía el proceso con feedback y microlecciones. Después de la clase en aprendizaje tradicional, los estudiantes realizan los deberes normalmente con poco feedback. El profesor califica y supervisa los deberes. Después de la clase en aprendizaje invertido, los estudiantes continúan aplicando sus conocimientos tras recomendaciones del profesor y el profesor realiza explicaciones adicionales, proporciona más recursos y revisa algunos trabajos. Las horas de tutoría en método tradicional, los estudiantes quieren confirmación del trabajo realizado y el profesor repite a menudo lo que ha dicho en clase. La tutoría en aprendizaje invertido promueve que los estudiantes buscan ayuda para solventar las áreas más débiles y el profesor continúa guiando a los estudiantes hacia un aprendizaje más profundo y significativo. Un apartado importante es la consideración de las redes sociales en el aprendizaje y la mediación que pueden aportar al aprendizaje invertido. Propongo algunos criterios para el uso de las redes en el proceso de aprendizaje invertido. Número 1. Compromiso. El uso racional de estas herramientas para comunicarse e interactuar requiere la participación activa de los estudiantes e incluye oportunidades para lo que se denomina compromiso emocional. Número 2. Aprendizaje social. Según Bandura, las personas aprenden el uno del otro a través de la observación, la imitación y el modelado. Por supuesto, el tipo de socialización que se produce a través de las herramientas informáticas sociales es ciertamente diferente de cara a cara, pero aún así ofrece oportunidades para el aprendizaje social. Número 3. El empleo del tiempo fuera de la clase es de más calidad. Estos recursos de aprendizaje social pueden emplearse para interactuar con los contenidos, con los compañeros y con el profesor fuera de la clase y luego invertir al aula las actividades que realmente aporten valor al trabajo en grupo, tanto presencial y con el profesor.
Número 4. Proporciona oportunidades para evaluar los distintos tipos de escritura. Por ejemplo, herramientas como Twitter se prestan para el estilo abreviado texting y otras como Facebook y los blogs para practicar diferentes usos de la lengua. Los profesores pueden optar por incluir la valoración de calidad de la escritura como parte de las rúbricas de evaluación. Número 5. Fomentar el diálogo. Una clara ventaja de la socialización a través del Internet es que puede parecer menos intimidante que el contacto cara a cara y puede permitir que los estudiantes más tímidos se expresen más cómodamente. Número 6. Ayudar a los estudiantes a salir adelante en la curva profesional. Uno de los objetivos fundamentales de la educación consiste en preparar a los jóvenes para su futuro profesional. Muchas organizaciones han pasado de simplemente discutir la presencia mínima, estar en la red y utilizar el marketing social a la inclusión de la planificación de negocios en redes sociales como parte de sus esfuerzos de planificación estratégica. Ser en la red. Un número creciente de puestos profesionales desean o requieren conocimiento de estos medios y con un nivel de crecimiento impensable hasta hace un par de años. Número 7. Construir conexiones. El uso de las redes sociales para ofrecer experiencias de aprendizaje social en el aula permite conocer a otros estudiantes y tener acceso a otros educadores y profesionales. El mantenimiento de todas estas conexiones y la comunicación con nuevos colegas nunca ha sido más fácil gracias a estas aplicaciones basadas en Internet. Concluyendo este proceso de conocimiento, capacitación y puesta en práctica, lo podemos resumir en algunos puntos importantes que me permito recordar y dejar como cierre de toda la mediación audiovisual que hemos desarrollado. Número 1. El aprendizaje invertido es un modelo pedagógico que replantea el espacio de trabajo de las partes de los procesos de aprendizaje. Tareas que tradicionalmente se llevaban a cabo dentro del aula se plantean como trabajo para casa y se utiliza el tiempo de clase para poner en práctica y en común lo trabajado en casa. Número 2. Es un aprendizaje semipresencial en el que el alumnado aprende los conceptos a través de videos educativos prioritariamente y diversos objetos virtuales de aprendizaje. Número 3. El aprendizaje invertido desarrolla un enfoque integral que supone un incremento del compromiso por parte del alumno y una mayor implicación con los contenidos, de manera que se mejora la comprensión conceptual. Número 4. En aprendizaje invertido, el tiempo de clase se reserva para intercambiar opiniones y poner en práctica el aprendizaje a través de preguntas o actividades que fomentan la exploración, la argumentación y la aplicación de ideas. Número 5. Los estudiantes reciben impresiones inmediatas sobre su aprendizaje, gracias al mayor tiempo del que disponen los docentes para ayudar y explicar los conceptos de mayor complejidad. Número 6. El proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo de manera múltiple. No es bidireccional. Se trata de un proceso más horizontal en el que los propios alumnos pueden nutrirse de las opiniones o resultados de otros alumnos y en el que lo aportado por el profesor fluctúa según la dirección que vaya tomando la sesión. Número 7. Las carencias del alumnado son detectadas con mayor rapidez y tratadas de manera mucho más específica. Número 8. El aprendizaje invertido propicia un ambiente colaborativo, participativo y solidario en el aula. La clase invertida permite focalizar en aquellos aspectos sociales o emocionales que tradicionalmente se han dejado de lado o han quedado fuera del aula.